Tal amigos, damos inicio a la semana. Hoy es lunes 13 de julio. Así que Ángel Barriuso, Diógenes Espina, un servidor Manuel Jiménez, vamos a estar con ustedes, como siempre, llevándoles informaciones, comentarios, análisis de los principales hechos que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. La noticia principal es que Luis Abinader, presidente electo, solicitó al actual gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, permanecer en el cargo y Valdés Albizu aceptó. Esta información ya tendremos ocasión de informarla con más detalles, analizar sus explicaciones, pero de hecho ya el presidente electo Luis Abinader en su cuenta de Twitter acaba de confirmar que Héctor Valdés Albizu continuará al frente del Banco Central. Bueno, como siempre, Manuel Reyes estará con los deportes. Henry Ebrard estará analizando la actualidad económica e internacional. Y vamos a ver si los muchachos nos comunican con la Oficina Nacional de Meteorología. Bastante calor en estos últimos días. Vamos a ver cómo están los pronósticos del tiempo. A pesar de las lluvias del fin de semana, la verdad es que el calor sigue siendo sofocante. Don Diógenes, don Barriuso, esperando que haya pasado un buen fin de semana. Muy buenas, Manuel, muy buenas, Barriuso, y muy buenas a la teleaudiencia que cada día tenemos la fortuna de que nos acompañe. Sí, Manuel, un fin de semana interesante, bastante caluroso, como tú señalas. Este fin de semana hogareño, porque imagínate, no hay forma. Bueno, durante este fin de semana, dos obispos, tanto el arzobispo de Santo Domingo como el rector de la Universidad Católica, emitieron un comunicado conjunto invitando a la población a la autocuarentena. Es decir, que mientras las autoridades salientes y las autoridades entrantes se ponen de acuerdo sobre qué hacer para frenar el coronavirus, mientras tanto los obispos de la Iglesia Católica están recomendando a la población una autocuarentena. Bueno, señores, ya les comentaba al inicio de que en su cuenta de Twitter el presidente electo Luis Abinader acaba de confirmar que le solicitó a Héctor Valdés Albizu mantenerse al frente de la gobernación del Banco Central. Valdés Albizu aceptó esta sugerencia y ya se confirma de manera oficial lo que se venía comentando desde la semana pasada de que Valdés Albizu, un economista que realmente ha tenido bastantes años de función en el Banco Central, aún donde se inició realmente trabajando como economista y después ocupó diferentes posiciones a nivel medio y a nivel más alto de esta organización rectora de la política monetaria del país. Ahora se confirma que continuará al frente del Banco Central, al menos como se decía de manera extraoficial, mientras permanezca la presente crisis económica que ha generado el coronavirus en la República Dominicana. Esto implica un doble reconocimiento. Primero, un doble reconocimiento a la buena gestión que ha desempeñado Valdés Albizu al frente de este organismo rector de la política monetaria, y en segundo lugar también un reconocimiento a la política monetaria que ha seguido el gobierno dominicano en el curso de estos últimos años, básicamente mientras el Partido de la Liberación Dominicana se ha desempeñado como gobierno de la República Dominicana, porque Héctor Valdés ha sido el gobernador de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Esto implica, vuelvo y repito, un reconocimiento a la política macroeconómica que se ha seguido en estos últimos años en la República Dominicana, y al mismo tiempo, lógico reconocerlo, un reconocimiento al desempeño de Héctor Valdés al frente del Banco Central. Y no hay que dudar, tanto Diógenes como Barriuso, de que esta solicitud de Luis Abinader, de que ya se comentaba también extra batidores que tenía seleccionado, o que por lo menos había un candidato que se perfilaba como sería el sustituto de Valdés Albizu al frente del Banco Central. Se estaba hablando con mucha insistencia del economista Pedro Silverio, que ha sido ejecutivo del Banco Central, pero no hay que dudar de que esta designación no solamente haya sido forzada por las circunstancias, es decir, por las circunstancias de una crisis económica que se está manejando, que incluso ha disparado el costo de la moneda norteamericana
en el país a alrededor de por encima de los 58 pesos por dólar, pero que repito que esto también haya sido atendiendo a sugerencias a grupos o a sectores económicos muy determinantes, como es el caso de la banca. La banca, yo creo que ha tenido un buen desempeño en la República Dominicana en todos estos últimos años. Se ha consolidado la banca en el país. Todos reconocemos que al final de año los reportes de las instituciones financieras es de que sus ganancias siempre imponen récord en la República Dominicana. Tenemos una banca estable, una banca que nada tiene que envidiarle al sector bancario de América Latina o de cualquier otro país del mundo. Es una banca que ha crecido consolidada, que ha crecido fuerte, con buenos niveles de negocio, y entonces todo esto entra dentro de una situación de holgura que yo entiendo que la banca y otros actores económicos importantes no querrían poner en riesgo en el marco de la pandemia que está viviendo el país y que está viviendo el mundo, y que de una u otra manera han impactado también a todos los actores económicos. Pero hay que reconocer que en el marco de esta pandemia, yo creo que el único factor que puede considerarse un tanto negativo es el alza en la prima del dólar, en la cotización del dólar, lógicamente determinada por la caída del turismo, la caída de remesa, de las exportaciones, pero en sentido general yo creo que la banca dominicana ha permanecido fuerte, ha permanecido sólida, y esto ayuda a que el resto de los actores económicos igualmente tengan buen desempeño. Así que yo creo que estos factores han influido de manera determinante en el presidente electo Luis Abinader para volver a seleccionar a Héctor Valdés Albizu como gobernador del Banco Central. Hay que señalar una parte también: los grandes temores, las grandes reservas que siempre se manejó con la posibilidad de que Luis Abinader fuera electo presidente de la República, era la parte económica. Yo creo que la parte económica es el talón de Aquiles de los gobiernos del Partido Revolucionario Moderno, antiguo Partido Revolucionario Dominicano, y queriéndose cubrir un poco, queriendo enviar un mensaje de confianza a los sectores inversores, a los sectores financieros, le dicen: no, mira, nosotros vamos a mantener este hombre al frente del Banco Central, un hombre que genera confianza en los sectores económicos, los sectores inversores. Así que por ahí no hay nada que temer. Y yo creo que en esta parte, iniciando el gobierno, el marco de una crisis, yo creo que ahí se cubre bastante la gestión del Partido Revolucionario Moderno. Tenemos a la Oficina Nacional de Meteorología en línea, así que vámonos con meteorología y continuamos con el tema del Banco Central. Así que adelante. Muy buenas tardes. La condición general del tiempo: temperatura calurosa y aguaceros en puntos focalizados hacia el interior del país. Durante la tarde de hoy se han mostrado algunas concentraciones nubosas con aguaceros focalizados y aisladas tormentas eléctricas hacia algunos puntos de las regiones noroeste, cordillera central y la zona fronteriza, asociado a la inestabilidad de una vaguada en niveles altos de la troposfera ubicada sobre el canal del viento y los efectos orográficos propios de la geografía nacional. Estos aguaceros disminuirán paulatinamente después de entrada a la noche, y para el resto del país seguirá prevaleciendo un ambiente de buen tiempo con cielo poco nuboso, caluroso y escasas precipitaciones. En otro orden, en el transcurso de la noche y la madrugada no se descartan la ocurrencia de algunos chubascos locales hacia puntos aislados de la llanura costera caribeña y la porción oriental del país, producto del transporte de nubosidad que genera el viento del componente este hacia nuestro territorio. Y hasta aquí las condiciones del tiempo. Para la propuesta de la noche les informó Heriberto Fabián. Bueno, gracias por este reporte directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología. Bueno, aprovechar ahora que estamos hablando, por ejemplo, de la confirmación de Héctor Valdés Albizu como gobernador del Banco Central, que ya en las últimas horas, esta tarde, el presidente electo Luis Abinader anuncia que Alejandro Fernández W será el nuevo superintendente
general de bancos. Hay otras informaciones relativas a que el nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo lo será el economista, se había hablado ya de su designación en ese puesto, y Jochi Vicente sería como el ministro de Hacienda. Pero hasta ahora, esta es las últimas informaciones. Ya lo de Alejandro Fernández W está confirmado, será el nuevo superintendente de bancos, Jochi Vicente, ministro de Hacienda, y ministro de Economía, Planificación y Desarrollo es el profesor, ya se había mencionado su nombre ahí en ese puesto, pero más adelante, yo sé que ustedes más o menos saben de quién se trata, que el nombre no me llega así rápidamente. Roberto Funcal. No. Roberto Funcal ya es el ministro de Educación. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Miguel Seara Hatton, te comenté. Miguel Seara Hatton. Que me disculpe, Miguel. Pero Miguel Seara Hatton es el nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Esos son los tres últimos nombramientos hechos a través de su cuenta de Twitter por el presidente electo Luis Abinader. Repito, Alejandro Fernández, nuevo superintendente general de bancos, Jochi Vicente, ministro de Hacienda, y Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Así que, don Diógenes. Sí, Miguel, los anuncios así mucho antes de ocupar el puesto de manera formal, digamos que ya es parte de la práctica de esta corriente política, porque así mismo lo hizo el expresidente Hipólito Mejía. Previo a asumir la posición en el 16 de agosto del 2000, ya había anunciado prácticamente la totalidad de su gabinete en pleno. O sea, en cada una, a diferencia de esta ocasión que Luis Abinader se apoya de las redes sociales y hace los anuncios a través de esta vía, aquella ocasión en el 2000 en estas redes sociales, pero el expresidente Hipólito Mejía, en ese momento presidente electo, se apoyaba de las ruedas de prensa y de los encuentros con diferentes sectores en esas romerías que desarrollan los presidentes electos, y en cada uno de estos escenarios anunciaba uno que otro funcionario llamado a ocupar posiciones en su futuro gobierno. Entonces, en esta ocasión vemos que se está aplicando prácticamente el mismo librillo. De aquí al 16 de agosto, creo que serán pocas las posiciones que quedarán importantes por designar, dado que de aquí a allá Luis Abinader habrá agotado prácticamente la agenda. Y digamos que no tendremos sorpresas para ese día. Adelante, Barrioso. Encuentro del presidente electo Abinader en los últimos días de la campaña, estos encuentros que él hacía para transmisión pública con su equipo, sus miembros de su equipo presentaran sus ideas, sus propuestas del programa de gobierno de este partido, pues ahí quedaba como sugerir hacer puestos que ocuparía cada quien, porque cada uno llevaba su propio tema dentro del programa de gobierno. Pero para mí, a mí me parece que esto es bueno, que se vaya anunciando cada uno de los funcionarios, porque ya cuando llegan a reuniones ahora previos a la toma de posesión, ya están informados, ya están integrados, ¿sí? De manera que ganan tiempo en esos 100 días, porque la costumbre, la sorpresa, el impacto periodístico, pero que esos equipos que llegan al Palacio Presidencial y a ocupar el distintos ministerios se pierden un largo tiempo en esos 100 días haciendo piruetes, que no entienden que esto, que aquello. En cambio, con esta gente que ya saben todos sus asuntos, ya saben qué cartón van a jugar, porque así ya llegan con reuniones previas de todo esto, ¿verdad? En el tema del gobernador del Banco Central, pues sí, da a entender que es una forma de mantener cierto punto de equilibrio y de no trastocar ningún tipo de lógica en estos primeros 100 días, vamos a ponerlo así, los 100 días,
la gobernación del Banco Central, pues siempre, como porque ahí es mucho lo que hay en juego. Hay que recordar que las últimas reuniones que yo recuerde del señor, del candidato presidente electo, pues la última reunión fue con ha tenido dos últimas reuniones, que yo sepa, una con el sector hotelero y otra con las asociaciones de bancos, de manera que por ahí andan más o menos algunas, pues uno puede especular que por ahí andan algunas sugerencias respecto al gobernador del Banco Central. Hasta ahora, la del Banco Central tiene una política de carácter monetarista en función de jugar un tanto con el tema del circulante, que se reduce, que se lo baja, y jugar tanto con la tasa de interés, que son políticas que hace más de 50 años, por ejemplo, las grandes crisis se mantuvieron y se siguen jugando. La impresión de que en República Dominicana venimos como una cuestión como sensible en nuestra economía, que para poder mantener cierto equilibrio hay que jugar con estos asuntos monetaristas. Adelante. Bueno, sí, yo creo que en sentido general ya se puede decir que está integrado el equipo económico del nuevo gobierno, es decir, las posiciones fundamentales ya están ahí, ya se designó al gobernador del Banco Central, se designó al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, se designa al superintendente de banco y se designa al ministro de Hacienda, es decir, que ya ahí está integrado lo que sería el equipo económico que asumiría ya el mando de la política económica, monetaria y fiscal durante a partir de agosto. Falta obviamente el director de presupuesto y el director de impuestos internos. Así que vamos a esperar que en el curso ya de los próximos días, o que sean las próximas horas, se anuncie ya la designación de el nuevo director de presupuesto y del nuevo director de impuestos internos. Estos son los dos funcionarios que aún faltarían por confirmar o anunciar en su puesto. Miren, señores, escuchaba hoy al ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, y lo escuché diciendo, no molesto, pero lo escuché diciendo irresponsable a las personas, porque ni siquiera son doctores, son personas que han estado diciendo que en el país no se ha estado trabajando para enfrentar de manera efectiva la propagación del COVID-19. Y ese mote de irresponsable, ese calificativo de irresponsable que dio el ministro Sánchez Cárdenas a esa persona me parece el más apropiado, porque todo el país ha visto cómo este señor, el ministro de Salud Pública, desde que estalló esta crisis en marzo pasado, ha estado día por día, no solo informándole al país a través de los medios de comunicación el comportamiento de la pandemia, sino insistiendo, haciéndole llamado al ciudadano común de que deben observar los protocolos sanitarios que las autoridades han asumido, que se han asumido en todo el mundo para contrarrestar esta pandemia. Ha salido de su escritorio. No solamente se ha mantenido durante todo este tiempo en su escritorio, sino que lo hemos visto en primera fila cada vez que hay que intervenir un municipio, un sector de la República Dominicana. Él ha estado en primera fila, sosteniendo reuniones con representativos comunitarios, indicando qué deben hacer, de qué manera se puede prevenir no contagiarse de esta enfermedad. Pero en la República Dominicana todo es jolgorio. Él ha dicho, la causa fundamental de este crecimiento en el número de casos que estamos registrando hasta el día de hoy se debe, en primer lugar, a la irresponsabilidad ciudadana, la falta de civismo, la falta de disciplina, también, obviamente, a la campaña electoral y, lógicamente, también al proceso de desescalada que comenzó en mayo para ir reactivando la actividad económica en el país. Es decir, esos factores se conjugan para darnos la situación que tenemos al día de hoy, que no se puede negar que es una situación preocupante, pero que yo agrego, la mayor responsabilidad de esto está en el ciudadano. El ciudadano que una vez se inició el proceso de desescalada, entendió que la situación de la pandemia se había superado
o que por lo menos la teníamos bajo control y sin guardar ningún tipo de comedimiento, ningún tipo de civismo, ningún tipo de disciplina, salió a la calle sencillamente a exhibirse sin mascarilla, a hacer aglomeraciones públicas, a participar en fiestas, a visitar amigos, a hacer fiestas hogareñas. Sencillamente no se sirvió lo que se le recomendó a la población desde el principio, y esas son las consecuencias que hoy estamos tomando. Por ejemplo, en el día de hoy, él está informando de que se presentaron 6 muertos, pero tenemos que entre el sábado y el domingo el número de fallecimientos osciló entre 17 y 22. Al día de hoy tenemos 903 casos ya de fallecimiento. Hoy los casos reportados son de 974 en las últimas 24 horas, para un total de 45.506 casos. Y él dice con mucha razón, mire, la culpa no es de salud pública, de que se hayan incrementado los casos. Puede haber que en algunos casos haya debilidad por parte de la autoridad que debe obligar a que se use mascarilla, a evitar la aglomeración de personas. Pero lo cierto es que el principal actor en el éxito de cualquier medida de prevención que deba tomarse es el propio ciudadano. Él está anunciando que se van a dictar medidas, e incluso se está anunciando un protocolo que se va a recomendar al presidente de la República para que se anuncie y se ponga en implementación, supongo que en coordinación con las autoridades entrantes, pero aquí hay muchos factores que han intervenido para que la situación realmente se haya salido de las manos y hoy estemos asistiendo a un cuadro donde la capacidad hospitalaria se está desbordando y los números de casos que se están registrando en el día a día realmente alarmen. Y esa es la palabra, alarmen. Bueno, vámonos con unos compromisos comerciales. Yo le garantizo tanto a Diógenes como a Barriuso que cuando retornemos, después lógicamente de la sesión de deporte de Amador Reyes y el comentario económico de Henry Ebrard, entonces ya tendrían prioridad para referirse a estos casos. Retornamos en breve.